Buenas tardes a todos, todo nuestro auditorio de siempre. Venimos a este observatorio muy especial porque es sobre las elecciones americanas, con dos grandes ponentes, luego hablaré de ellos más despacio, Ana Palacio, que está aquí con nosotros, y Federico Steinberg, que está un poco lejos, pero se conecta desde Estados Unidos. Este observatorio, os digo una cosa antes muy breve, es un aniversario. Hace 8 años empezamos los observatorios de la EOI y el observatorio número 2 fue sobre las elecciones americanas. Ya estaba elegido Trump. Entonces estaba con nosotros Antonio Garrigues. 4 años después volvió a estar Antonio Garrigues y otra vez estuvimos con las elecciones americanas, y este año le he escrito a Antonio Garrigues un mensaje y me ha respondido con todo cariño: gracias, Agustín, tienes dos ponentes que harán como nadie una valoración europea de las elecciones USA. Esto me lo acaba de decir hace 3 minutos. Indudablemente el tema es el tema del día, de la semana, del mes, y nuestros ponentes son perfectos conocedores de las relaciones internacionales y especialmente de las relaciones transatlánticas y especialmente de las relaciones con Estados Unidos. Quizá habría que destacar un matiz, una connotación más jurídica en Ana, una connotación más económica en Federico, pero ambos son expertos en este tema y en Estados Unidos. Ana es visiting professor en Georgetown y doctora honoris causa en humanidades en aquella universidad. Federico está 2 años ahora haciendo un The Visiting Fellow en el Center for Strategic and International de Washington, Studies de Washington, y consiguientemente vamos a meternos en el tema a fondo. Yo voy a hacerles primero una pregunta, diríamos una pregunta flash, que es la siguiente, que enmarca todo el observatorio. En el mundo hay graves desequilibrios, que yo catalogaría en 3 dimensiones: desequilibrios geopolíticos, las 2 guerras, las migraciones; desequilibrios físicos, si no hacemos una buena transición energética, el planeta se nos va; desequilibrios económicos, el comercio internacional, China, Estados Unidos, punto 1. Desequilibrios muy frágiles en el mundo, punto 2. En todos estos desequilibrios es protagonista principal Estados Unidos. Punto 3. Por lo que vemos, por los comentarios, que son un grito internacional, la posible victoria de Trump es posible que suponga un desequilibrio más fuerte, una ruptura fuerte en estos frágiles desequilibrios. Los vamos a analizar, pero mi primera pregunta flash: ¿hasta qué punto, Federico y Ana, una victoria de Trump sería una ruptura de primer orden? Federico. Sí, muchísimas gracias, Agustín, y gracias por la invitación al observatorio. Yo efectivamente estoy en Washington desde hace un tiempo y subrayaría, contestando muy brevemente a tu pregunta, Flash, que el cambio estructural en la manera en la que Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo está teniendo lugar en ambos partidos. Desde el punto de vista transatlántico,
es muy distinto que gane Trump o que gane Harris. Desde un punto de vista de la vivencia interna en Estados Unidos y de las cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho, con el programa potencial en términos de independencia de algunos organismos, futuro de la democracia, sería diferente que ganara Trump y que ganara Harris, mucho más traumático que ganara Trump, pero hay que subrayar que una victoria de Harris no revertiría este vuelco hacia el aislacionismo, hacia la seguridad económica y de otro tipo, y que el tema fundamental de consenso entre los dos candidatos, los dos partidos, es que China es una amenaza estructural para Estados Unidos y hay que frenarla, y que la globalización ha sido nociva para la clase media estadounidense y debe ser reformulada, si no revertida. Y en ese sentido, el cambio que está teniendo lugar es estructural y nos aleja de el orden liberal internacional tal y como lo hemos conocido en los últimos 50, 60 años, pero evidentemente yo creo que en el caso de Trump de una manera muchísimo más traumática y con consecuencias muchísimo más complicadas para Europa. Ana. Yo puedo limitarme a decir estoy de acuerdo, porque ya está, como siempre, Federico es muy especialista y lo ha resumido muy bien. ¿Qué puedo añadir? Bueno, voy a recordar algo que decía el otro día en Nueva York, durante la Semana de Naciones Unidas de la Asamblea General. Estuve con Condi Rice, con la antigua secretaria de Estado, y ella publicó un libro hace unos años en el que hablaba de los 4 nuevos jinetes del apocalipsis. Y los 4 nuevos jinetes del apocalipsis, hay 2 que conocemos muy bien, que es el nativismo y el nacionalismo. Pero hay 2 que son fundamentalmente americanos, que es el proteccionismo y el aislacionismo. Los 4 van de la mano y los 4 realmente el Trump 1 fue muy pionero en sacar estos 4 jinetes del apocalipsis que luego hemos visto manifestarse, pues desde luego en España. No vamos a entrar en detalles, pero los conocemos, pero en el Brexit, en las elecciones, algunas elecciones regionales en el este, en Alemania, en las elecciones nacionales francesas, etcétera, etcétera. O sea que esa parte de populismo y nativismo está clara. El aislacionismo y el proteccionismo es que son característicos de la política exterior americana desde el presidente Wilson. O sea, el presidente Wilson inauguró los 14 puntos, y esa visión grande, esa visión generosa, esa visión de gran país, pero a la vez, él fue el que acuñó el America First. Y él fue el que acuñó el America First porque no quería que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Y esas dos tendencias, esa visión grande del mundo y esa visión muchas veces cicatera, se van trenzando y van apareciendo en mayor o menor grado, depende de los presidentes. Y yo ahí es donde estoy más de acuerdo con Federico Steinberg. El mundo de ayer se ha terminado. Ese mundo en donde el paradigma era a la paz se llega por la prosperidad y a la prosperidad por el intercambio. Se ha acabado. El paradigma ahora es un paradigma de seguridad, lo ha dicho él, y es un paradigma de autoprotección. Dentro de esa idea contraria a la globalización, contraria al intercambio, está esa idea del proteccionismo americano, que vuelvo a decir que lo tenemos en los años 20 y 30. Lo que pasa es que luego se analiza que la Gran Depresión, no voy a decir que fue consecuencia, pero ese proteccionismo en los años 20 y 30 impactó negativamente en la Gran Depresión. Y ese aislacionismo que también recordemos que el presidente Roosevelt, cuando se reúne con Churchill en el año 41 y dictan y proclaman la Carta del Atlántico, Estados Unidos no entra en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos tiene una reticencia absoluta a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente entra en la Segunda Guerra Mundial, eso es en el mes de agosto, entra la Segunda Guerra Mundial es en diciembre, y porque
porque sucede el ataque de Pearl Harbor. Con lo cual, remato, Trump ya sabemos que hace gala de romper, de sorprender, de choquear. Harris entra más en ese continuismo y seguirá esa tendencia que hay en este momento, pero tendrá hilos de continuidad, que en el caso del presidente Trump, si hacemos caso, bueno, para Trump, si hacemos caso a lo que está diciendo, no lo va a hacer, empezando por OTAN, siguiendo por la guerra de Ucrania. Tenemos lo que a mí me parece una paradoja es que en Michigan el otro día los líderes de la minoría musulmana lo saludaban porque él iba a traer la paz y no la guerra. Y es bueno, en fin, un poco de historia, un poco de memoria, pero en estas estamos. Muy bien. ¿Tú tienes algo que añadir, Federico, o pasamos? No, pasamos a lo siguiente, sí. Sí. Ana ha tocado el tema del aislacionismo, del proteccionismo como casi del ADN americano, desde los padres de la patria. Pero quizá, tal como lo entiende Trump y tal como lo entiende Harris, hay una diferencia específica. Uno es más agresivo, más el tariff man, que se llama él. Asimismo, la otra, Harris, los demócratas son de otra manera. No sé si podíais meteros un poco en profundizar en este tema, que es más estrictamente económico, pero alteramos un poco el orden. ¿Me preguntas a mí? Sí, yo creo que es económico y es geopolítico también. No sé, Ana, si quieres ir tú primero, perdón. No, habla, pero si es que tú estás ahí lejos. Venga, habla. Sí, a ver, yo creo que lo que estamos anticipando es que Trump sería más rupturista y además más radical que en su presidencia anterior. Y para esto nos basamos en la idea de que tiene mucho más claro lo que quiere hacer. Viene con ganas de venganza porque considera que ha sido tratado injustamente por las instituciones, el Departamento de Justicia, los tribunales en Nueva York, etc. Mientras que a Harris le suponemos un continuismo mayor, sobre todo partiendo de la base de una mayor, por una parte, humildad y por lo tanto apoyándose en especialistas, que el Partido Demócrata los tiene muchos en temas de política exterior y en política económica, que no son sus temas fuertes, pero también hay que decir que es ciertamente una incógnita. Podemos anticipar que la aproximación que hay en materia de relaciones transatlánticas, tanto en lo económico como en lo geopolítico, y vinculo las dos cosas, en el caso de Harris es bastante continuista, y esto significa continuar con el apoyo a Ucrania y mantener, digamos, el compromiso con la OTAN, lo cual es fundamental para lo que pueda hacer Putin más allá de Ucrania incluso, o en Ucrania, y en términos económicos intentar mantener una buena relación con la Unión Europea para obligarnos a que nos alineemos completamente con Estados Unidos en nuestra relación con China económica, sea con aranceles a vehículos eléctricos, controles a la exportación, controles a las inversiones salientes hacia China, el screening de las inversiones, etc. Otra cuestión es que eso no va a significar que Harris vaya a estar interesada en estrechar los lazos económicos con Europa. Yo creo que Estados Unidos no va a firmar un acuerdo de libre comercio absolutamente con nadie en la próxima década, si acaso con Taiwán, y no será por motivos comerciales, ¿no? En cambio, Trump ha decretado que en términos económicos los aranceles son lo mejor que se puede hacer, que está dispuesto a sustituir la recaudación del impuesto de la renta con los aranceles, lo cual los números no le dan. Hay muchos informes, entre ellos el del Peterson Institute, si queréis consultarlos. Y además, Trump ya sabemos que considera a la Unión Europea un rival comercial y no un aliado geoestratégico, geopolítico. Eso es algo que ya dejó muy claro. Ahora bien, yo subrayaría también que Harris es una californiana de origen indio-jamaicano y con unos
sensibilidades muy lejanas a lo que es Europa y la relación transatlántica. Entonces, más allá de que en la retórica, en la continuidad con ciertos elementos de la administración Biden ya se quiere y se llevará bien con Europa, yo creo que no vamos a volver a tener en la Casa Blanca presidentes en los próximos tiempos especialmente interesados por Europa, o dicho de otra manera, Biden ha sido el último presidente que tenía en su corazón realmente cerca a la Unión Europea. Bueno, yo puedo empezar ahí mismo. Yo creo que esto va mucho más allá de la economía, perdón por los economistas, va mucho más allá de la economía. Esto va de profundas convicciones y de formas. Y aunque parezcan paradójicas, están vinculadísimas. Profundas convicciones. Tienes razón, Federico, pero esto lo dijo Gates, el saliente secretario de Defensa de Obama en 2011, es un precioso discurso en el que dice: tiempos vendrán en que en la Casa Blanca y en los puestos claves de Estados Unidos no haya ya gente que hayan vivido o se hayan formado durante la Guerra Fría, que hayan tenido este vínculo transatlántico centrado en el corazón, como decía Federico. Y claro, eso es lo que ha pasado. La evolución de la demografía en Estados Unidos pues es en ese sentido implacable. Con lo cual, eso está ahí. Y luego está otra cosa que ha dicho Federico y que es importantísima. Como europea la voy a calificar de lo que creo, la obsesión bipartidista. Es lo único en lo que están de acuerdo republicanos y demócratas, la obsesión con China. O sea, yo considero que de las cosas los aciertos, los aspectos positivos de la presidencia de Trump fue alertar que con China no se podía ir con paños calientes, que había sido la política de Obama, que se tenía que competir, que es lo que él plantea. Pero otra cosa es la situación actual, que evidentemente los europeos no somos Estados Unidos y que tenemos que matizar. Y tiene toda la razón Federico, que nos van a poner en el disparadero, sobre todo Trump, con esa idea de que ustedes van de balde, pero eso se lo ha dicho a los coreanos, se lo dijo a los coreanos, ustedes van de balde, porque nosotros, los coreanos, oiga, no, que nosotros primero pagamos, pero es que además el seguirles a ustedes nos cuesta en términos de retorsión, en el caso coreano, de China. Pero a mí, ¿qué es lo que me parece fundamental? Decía, el fondo, los sentimientos, la trama de valores y la forma. De la trama de valores ya he hablado, pero es que una cosa y la otra van relacionadas. Y si Trump se ha jactado de algo, es precisamente de ser imprevisible. Él es el negociador por antonomasia, y el negociador por antonomasia puramente trasimaquiano. O sea, estos son mis principios, si no quiere estos, tengo estos, y yo lo que quiero es llegar a una transacción. Pero las relaciones internacionales, como las relaciones en general en la vida, pero todavía más las relaciones internacionales, porque ahí no hay unas redes primarias que puedan servir de colchón, o sea que ahí estás en el columpio o en la cuerda floja sin red, y se basan en la duración, en establecer relaciones. Trump es de acuerdo, y si te he visto no me acuerdo, ya a partir de la firma. Y eso es muy característico suyo y es muy perverso para lo que ha sido el montaje de las relaciones internacionales sobre diplomacia, sobre formas, es esencialmente maleducado, lo cual tampoco ayuda. Harris, pues yo creo que Federico lo ha subrayado y estoy totalmente de acuerdo. Realmente no sabemos lo que piensa Harris de política exterior. Yo creo que piensa poco. Quiero decir que no tiene una formación muy amplia ni una experiencia muy amplia, pero la gente que la rodea, Phil Gordon, que es su asesor principal, pues son gente conocidos de los europeos y que se dejará, en principio parece que se dejará aconsejar más que Trump, que hace gala
de romper los esquemas, de choquear a todos, y que si no han leído el libro, sobre todo si gana el martes, yo lo recomiendo como lectura obligada, At War with Ourselves de McMaster. McMaster sirvió como jefe de National Security, es decir, persona más próxima a Trump, que en su nombre arbitraba las políticas, en particular de seguridad y exteriores. Y él dice que a Trump le gusta ser contrario, o sea, que no se le puede decir sugerir esto, que él había tomado la costumbre de sugerirle lo que él creía que iban a decir los otros, para que Trump preparara algo contrario a lo de los otros y no contrario a algo que su equipo les sugería, y finalmente también en los sentimientos, totalmente de acuerdo con Federico, el resentimiento. Trump tiene auténtico resentimiento. Yo creo que ese resentimiento va más allá de las elecciones del 2020. En las elecciones del 2020 se reflejó ese resentimiento. Ese resentimiento, en mi opinión, está tejido de inseguridad, y no solo el resentimiento, toda la personalidad de Trump es un personaje inseguro que busca, que anhela la confirmación de los hombres fuertes, del Putin, del Xi, del no sé qué, porque son hombres fuertes y porque ahí está su inseguridad, que él le gusta choquear para demostrar fuerza. En fin, no voy a hacer aquí un análisis psicológico porque no me toca, pero en fin, que eso es lo que hemos visto en un primer mandato, y en este segundo mandato vamos a ver quién le rodea. Y ahí está, que lo hemos hablado con el moderador, esa Agenda 2025 de la Heritage Foundation, que él ha rechazado oficialmente, pero que indudablemente inspira muchas de las cosas que ha dicho o ha hecho. Sí, sí. Me parece muy bien. Habéis hablado de varias cosas. Una, las relaciones con China, que ha sacado Ana Palacio como obsesión para Estados Unidos. Otra, esa especie de decir Europa ya está a un lado. Esto está ya casi desde el tiempo de Obama. Yo recuerdo aquella tesis que defendía del estrecho de Malaca, bueno, ahora se me ha ido, el que fue ministro de Asuntos Exteriores en España, Piqué, que el centro del mundo está en el Indo-Pacífico, y concretamente el estrecho de Malaca, el punto de gravedad. Pero sobre todo esto me interesa qué significa para Estados Unidos, ahora Europa, las relaciones transatlánticas, cómo en un caso o en otro, qué van a hacer con el tema de Ucrania, qué van a hacer con el tema de la OTAN. Tanto uno como otro sigue pensando que los europeos nos tenemos que valer como nosotros. ¿Qué diferencias hay aquí entre ambos tipos de posiciones? Sí, arranco yo también, si os parece. Bueno, en Washington es llamativo, primero, el desconocimiento sobre Europa y sobre los temas europeos. Yo llevo aquí un tiempo y es llamativo la poca especialización, el poco interés que hay por conocer cuestiones de funcionamiento de la Unión Europea. No les interesa, es complejo, consideran que Europa es poco flexible, crece poco, es poco dinámica. Ahora están contentos porque creen que Ursula von der Leyen es la presidenta de la Unión Europea, no de la Comisión, y por lo tanto ya hay alguien a quien llamar. En esta vieja broma de Kissinger de a quién hay que llamar en Europa, pues ahora creen que hay que llamar a von der Leyen, lo cual para temas de política exterior en Europa no es correcto, pero bueno. Y además están muy entusiasmados con que el informe Draghi nos va a poner las pilas y nos vamos a poner a crecer, cosa que tampoco es tan sencilla, ¿no? Pero en todo caso, antes de la guerra de Ucrania, de la invasión rusa de Ucrania, Europa no era parte del problema ni parte de la solución de lo que les interesaba a los estadounidenses. Lo que les interesaba era China y aislarse, las dos cosas, ¿no? Preocuparse solo por China si acaso. En el contexto actual de Ucrania, Estados Unidos se da cuenta de que hay un elemento fundamental en el que hay que intervenir, que les complica un poco priorizar China.
pero en todo caso están, y esto viene de atrás, de algún modo ha calado esta idea de que los europeos estamos aprovechando el paraguas de seguridad de la OTAN que nos brinda Estados Unidos sin gastar lo suficiente. Por lo tanto, gane quien gane en la Casa Blanca, los presupuestos de defensa en Europa y especialmente en España, que es el más bajo de Europa, con 1,4% del PIB, yo creo que van a subir de manera significativa. Y en Polonia, por ejemplo, no me extrañaría que llegaran por encima del 4 y pico por ciento, ya están bastante más altos que la media. Otra cuestión es ¿para qué sirve Europa estratégicamente a Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia fundamental, porque para Trump no hace falta aliados. Él solo se basta, o Estados Unidos solo se basta. Mientras que para Harris los aliados siguen siendo importantes y desde el punto de vista de la estrategia que ha tenido Biden y que posiblemente continúe Harris, la idea fundamental es que Europa vaya aumentando sus capacidades de autonomía estratégica para ser un complemento al pilar europeo de la OTAN, nunca fuera de la OTAN, evidentemente, y con más gasto en defensa. En el caso de Trump, nosotros no sabemos si efectivamente Trump, además de querer que Europa gaste más en defensa, pero que por supuesto siga comprando armamento americano, que no lo produzca de forma doméstica para potenciar su política industrial, que ese es un tema que los europeos tenemos que hacer, pues no está muy claro si eso es un instrumento negociador o si realmente en último término le daría lo mismo rebajar su compromiso con la OTAN, porque considera que el mundo actual es un mundo de grandes potencias, cada una con su patio trasero. Y para entonces, en esa visión, la potencia regional Rusia tiene un pequeño patio trasero que al menos incorpora a los países del este de la Unión Europea. Por lo tanto, esa diferencia de enfoques es muy grande. Y luego, por otro lado, Trump parece decidido a terminar con la guerra en Ucrania de una manera muy sencilla, que es llamando a una conferencia de paz, diciéndole a Zelensky que no hay más apoyos, diciéndole a la Unión Europea que tiene que pagar la reconstrucción de Ucrania, diciéndole a Putin que se puede quedar con un territorio importante en Ucrania. Y la gran pregunta ahí es cuál es la garantía de seguridad que podemos tener los europeos, los ucranianos sobre todo, pero los europeos en general, de que Putin no va a rearmarse y en 3 años atacar de nuevo. Esa es, digamos, la gran falla, si queremos, de este plan que Trump ha puesto sobre la mesa con algo muy seductor, que es yo voy a conseguir la paz, que es lo que quieren la mayoría de los países del sur global, dicho sea de paso. O sea, yo creo que en tu pregunta había una cuestión central que es los aliados. ¿Qué posición va a tener la nueva administración con los aliados? Y con los aliados no solo con OTAN, aunque OTAN es la plasmación más desarrollada de una alianza, sino también con Corea, con Australia, con Japón, y luego estas nuevas peripecias, que ya no es aliados en sí, pues con India, esas nuevas relaciones que ya no es estás en mi campo, sino que se admite que haya relaciones diferenciadas, ¿verdad? Que India sigue con su relación privilegiada con Rusia, pero a la vez en cuestiones de seguridad y por razón de China, pues se está acercando a Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Federico que hay matices. Vamos a ver, en esto hay que citar siempre, siempre hay una cita interesante de Churchill. Y Churchill decía que there is nothing worse than fighting with allies is fighting without them. Eso ha sido lo que ha recuperado Biden, que realmente ha vuelto a tomar en cuenta los aliados en situaciones complicadas. Cómo la administración Biden comunica a los aliados que se va a producir la invasión en Ucrania por parte de Rusia, cómo los aliados no le creen. En fin, yo el día antes de la invasión hablé con 2 embajadores de la Unión Europea en Kiev que me dijeron, hombre, Ana, tú sabrías mejor, aquí tenemos otros weapons of mass destruction. Y digo, que no, hombre, que no, que van en serio. Bueno, eso es lo que ha recuperado Biden después de una desastrosa salida de Kabul, en donde dejó a los aliados colgados. Vamos a ir, pero ahí lo recuperó y ha trabajado sobre ello. También con idas y venidas.
el acuerdo de los submarinos, que no vamos a entrar en detalles, pero hay un acuerdo de submarinos que le, ¿cómo decir?, que le sustraen a Francia, que lo tiene firmado Francia con Australia y que de connivencia con la pérfida Albión, pues de repente ese acuerdo pasa de ser con Francia a ser con Reino Unido y con Estados Unidos. O sea que con matices, pero sí hay una voluntad y hay un entendimiento, y todos los discursos de Biden y todas las actuaciones van en ese sentido de tomar más en cuenta a los aliados, cosa que es bastante extraña al planteamiento americano, pero incluso los más abiertos, los más... a ver, yo tengo la experiencia de haberle dicho más de una vez y más de dos a Colin Powell: your problem is that you take your allies for granted. Y no podéis tener a los allies for granted, y más en el mundo que ya se veía apuntar y que hoy ya ha cuajado, que es lo que ha dicho Federico del Sur Global. Hoy en día, respecto de ese entendimiento de las alianzas, lo que emerge es un entendimiento de las alianzas de geometrías diferenciadas, o de las alianzas por asuntos, o los acercamientos que depende de para qué. Ese yo creo que ese es el contexto. Entonces, otra cosa que también ha apuntado Federico y que yo creo que tenemos que subrayar: el cambio en Estados Unidos lo produce Obama. El aislacionismo de la política americana arranca con Obama, después de un momento de visión expansiva que fue la presidencia de Bush hijo. Hoy esta nueva administración, si es una administración Harris, con una sensibilidad distinta, con unos planteamientos distintos, pero seguirá en esa idea. Y esa idea acarrea cosas importantes: multilateralismo, relaciones compartidas, porque todo va de la mano. En el caso de Trump es yo, ahora y lo que toca. Y mañana ya veré con quién me alío, con quién pacto y con quién... que es todo lo contrario. Es decir, que para una Unión Europea que existimos y somos en derecho, por relaciones, sobre los programas, luego veremos a ver cómo se desarrolla una administración u otra, porque eso puede que Trump pues, caiga camino de Damasco y de repente salga un presidente extraordinariamente institucionalista, porque Trump lo que no es en la negociación, aquí, ahora. Él se declara, y las instituciones son fundamentales. Y Federico lo dijo al principio: lo que está en juego en el mundo de hoy es esas relaciones internacionales basadas en instituciones, en reglas, en formas. Y esa es la que tenemos, que tiene más visos. Vamos a ver luego cómo se desarrolla, pero más visos viendo los programas con Harris que con Trump. Sí, la alternativa de orden del mundo es ese orden del mundo con zonas de influencia, donde China tendría su zona de influencia en lo que fue su antiguo imperio y vasallos, en los que Rusia tendría su zona de influencia en ese Mittel Europa que conocemos, y en los que Estados Unidos pues, tendría su zona de influencia en lo que son las Américas. Y cuando uno ve a Trump, tampoco con una visión hemisférica total, sino sesgada. Con lo cual, yo, a ver, que estoy entrando en... No. Ya. Tengo eco. Esto es fantástico. Tengo eco. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Has dicho una cosa importante, y es que desde Obama Estados Unidos aisló a Europa, el centro es otro. Yo quisiera, porque además has tocado cosas importantes de los aliados, querría hablar de un aliado entre comillas,
y es Israel. Este tema es un tema difícil, que probablemente le pueda restar votos a Harris, y es un tema en que Estados Unidos, no sé si hay muchas diferencias entre Trump y Harris, pero todo el problema del Oriente y los árabes y los israelites es un problema serio para el mundo. ¿Cómo lo veis eso en cualquiera de las dos? No sé, yo lo que he dicho es que Obama inicia el retraimiento de la política exterior americana. Y eso hay dos puntos claves. Es cuando él establece una línea roja en Siria con las armas químicas, y luego Assad bombardea con armas químicas, con gas sarín, y ahí empieza ese rojo a tornarse en rosa y acaba desapareciendo en un acuerdo bastante vergonzoso, si no vergonzante, no sé si lo era, seguro que también, pero y esa es una. La otra es cuando Obama nos explicó que a Estados Unidos iba a leading from behind. Entonces, oiga, vamos a ver, encabezar desde la retaguardia, pues es un poco complicado. No sé si Clausewitz lo tiene contemplado, pero yo creo que no. Entonces, eso es lo que yo he dicho y lo que creo. Ese momento, pero vuelvo a decir que no es nada que sea nuevo de Obama, son ciclos en los que predomina esa visión wilsoniana ancha y ciclos en los que predomina esa otra visión más aislacionista. A mí me preguntas sobre Europa. A ver, yo creo que Europa tenemos que saber dónde estamos. La defensa europea no la podemos construir, aunque quisiéramos, tarda. Por lo tanto, en estos momentos y en el contexto geopolítico, tenemos una dependencia de Estados Unidos. ¿Por qué hago este preámbulo para hablar de Israel? Bueno, evidentemente nuestra postura en Oriente Próximo no es la postura de los Estados Unidos, pero no podemos nunca olvidar esta cuestión, la primera. Y la segunda cuestión, ya desde un punto de vista más nacional, es que en Europa hay que tener consistencia, y la consistencia es que si agitas, tienes que tener una salida. Lo que no puedes es agitar una situación para luego echarte para atrás y abstenerte, después de haber estado en primera fila agitándola. Entonces, yo creo que nosotros en Europa tenemos que entender dónde estamos. Desde luego, Federico ha dicho otra cosa importante, es que los americanos consideran que su interlocutor es la señora von der Leyen. Yo no estoy tan de acuerdo en que no sea en la práctica bastante importante. Toda la parte comercial es de la señora von der Leyen, que son unas relaciones extraordinariamente importantes. Y la señora von der Leyen ha demostrado que cuando hay un envite, ha conseguido acuerdos políticos bastante más allá de las competencias que le daba el tratado, desde las vacunas hasta posiciones internacionales como, por ejemplo, volvemos al tema de ir ella como representante con su capacidad de representación, pese a que es verdad, no le corresponde porque eso es Consejo Europeo y tenemos un alto representante, tomar la delantera. Y en política, cuando tomas la delantera tienes cuestión ganada. Y desde luego yo he de destacar ese aspecto de von der Leyen como un plus, porque realmente tratar con nuestros amigos americanos no es fácil, y ella tiene una puerta abierta de par en par allí, y eso siempre nos va a interesar en los meses que vienen. Sí, aquí, por matizar, a mí también me parece muy importante la continuidad de von der Leyen y su capacidad de llegada con Harris. Veremos con Trump. Pero quería simplemente
mencionar que en Estados Unidos hay mucho desinterés y, por lo tanto, si Estados Unidos habla con von der Leyen para conseguir una posición común con Israel, von der Leyen no la puede conseguir porque la posición alemana y la posición española en relación a Gaza pues es opuesta y no hay una posición europea porque esto, que no es política comercial sino política exterior, de acuerdo con los tratados, está en manos del Consejo. En relación con Israel es interesante aquí en Washington y en Estados Unidos en general que no se puede estar en contra de la capacidad de Israel para defenderse como quiera, de su capacidad para responder incluso ante los ataques de Irán. Es decir, las coordenadas de la conversación son muy diferentes a las que tenemos en Europa y muy, muy diferentes a las que tenemos en España. Y la debilidad de Harris, en todo caso, aparece por esa falta de capacidad para poder influir sobre Netanyahu. Y realmente Netanyahu espera que gane Trump, igual que Putin, y básicamente Trump no tendrá ningún interés en influir sobre Netanyahu porque estará bastante de acuerdo con lo que está haciendo, lo cual, bueno, abre una serie de riesgos de escalada que son complejos y además también habría que tener en cuenta que hay muchos países en Oriente Medio, sobre todo Arabia Saudí, que no están muy en desacuerdo con debilitar estructuralmente a Irán y hacer las paces de forma permanente con Israel, ¿no? Pero esa es otra conversación. Y luego un matiz más sobre los temas de política exterior que conecto con los temas internos que creo que queríamos tratar también un poco. Todo esto, esta falta de interés de estos dos candidatos a presidente por los temas internacionales responde al estado de situación de la política doméstica. O sea, no olvidemos que lo que determina son los equilibrios dentro del país y la intensidad de las causas que llevan a querer involucrarte en política exterior. Y en un Estados Unidos en 1950, hegemónico absoluto, económica, militar, tecnológicamente, hay una gran confianza en el país y el coste de ser el policía del mundo era muy bajo y daba muchos beneficios al país, y eso es lo que se ha revertido, es decir, esta sensación de pérdida de hegemonía, de dominio que hace a los americanos decir, bueno, los temas internacionales los dejaremos para más adelante, a mí me preocupan la inflación, los temas internos, la inmigración, que es lo que Trump está consiguiendo que sea el eje de la campaña, y por lo tanto no va a cambiar estructuralmente. Es decir, como decía Kennedy en su libro de ¿Por qué caen los imperios siempre han caído cuando tienen demasiados frentes abiertos y su fortaleza interna ya no es lo que era. Y Estados Unidos se ha dado cuenta de eso. El 11 de septiembre, como ha dicho Ana, le llevó a salir al exterior cuando ya había empezado a recular para adentro, el Imperial Overstretch, que se llama en la literatura, y con Obama ya es más claro, y con Trump es más claro, y con Biden hay un reajuste, sobre todo por Ucrania, pero si no eso hubiera continuado, ¿no? Y con Harris o Trump pues también será continuista. Yo solo quiero hacer un matiz. Los europeos nos quejamos por todo, francamente, Federico, que los americanos no les importamos que no... Yo no estoy de acuerdo con eso, francamente. Lo que pasa es que no somos el centro del mundo, no somos el ombligo, no es que tenemos que saber lo que es el mundo. Yo honradamente creo que nos tenemos que mirar más a nosotros mismos y no siempre culpar a los americanos. He dicho antes, están obsesionados con China, nosotros no, y eso lo tenemos que discutir con ellos. Yo no creo que tienen esa mala cosa de tomar a los aliados for granted porque ellos se consideran, con toda esa, también he dicho, esa gran visión ancha, esa idea de que ellos son los garantes lo han sido, desde luego, los garantes de la seguridad, y respecto de Europa lo siguen siendo. Ahora, yo esa cosa de que los europeos siempre nos quejamos, de que no nos... Mira que nosotros te jugamos. Y vuelvo a recordar el esfuerzo ímprobo, y desde luego ese lo conozco muy desde dentro, de la administración Biden para convencer a los europeos que Putin iba en serio, que Putin iba a invadir, que sacaran, y los europeos no, que incluso yo creo que no hubo ninguna embajada europea que empezara a repatriar personal, pues porque no querían creerlo. Nosotros tenemos esa actitud un poco arrogante de, a ver, estos americanos que es que no saben, estos americanos aquí, daddy knows best, nosotros que llevamos
500 años o 800 años en Oriente Próximo, sabemos más que ellos. No digo ya en Afganistán o tal. Y yo eso no lo comparto. Y además es que creo que para negociar con ellos es muy mal punto de salida. Pero no es que te esté criticando a ti, creo que reflejas una realidad. Creo que tenemos que replanteárnosla, porque es mucho nuestra visión de cómo nos ven los Estados Unidos. Y vuelvo a decir que en el tema de Ucrania hemos tenido un ejemplo muy claro. Lo que vaya a pasar con Trump, ya ha dicho que es impredecible, porque además él se jacta de ser impredecible, y lo que vaya a ser Harris, pues a mí Harris no me entusiasma, francamente, pero en fin, espero que se rodee de gente buena, y antes se mencionaba a Phil Gordon, que es un personaje 10, y que conoce además muy bien Europa y que tiene mucha, digamos, por lo menos conocimiento, no sé si tiene feeling, pero desde luego conocimiento sí que lo tiene. No sé si tienes algo más que añadir. A mí sí me gustaría, en esto que ha dicho Ana, que a lo mejor lo que hay que hacer es Letta y Draghi, es decir, fortalecer la Unión Europea y fortalecer nuestra competitividad, más que mirar a ver qué nos pasa con Estados Unidos. Antes de dar entrada a las preguntas de eso, que sí quisiera tocar un tema que sí me parece muy candente y muy grave, porque ahí las posiciones son muy dispares. El tema del cambio climático, la posición de Trump y la posición de los demócratas, y en el caso de Ana, que es especialista en las empresas energéticas, la transición energética y el cambio climático tendrá cosas que decirnos, y con eso decís algo y damos entrada a las preguntas del auditorio. Sí, brevemente. Yo creo que aquí hay que subrayar que aunque efectivamente la posición de Trump es muy diferente y no es descartable que quiera salir del Acuerdo de París de nuevo y cuestiones así, el Inflation Reduction Act está aprobada por el Congreso americano. Es un plan de 10 años que ha repartido muchísimos subsidios en muchos estados, sobre todo en estados republicanos. El negocio está ahí y yo creo que no se va a revertir. Y por lo tanto las inversiones en transición energética, que además en la discusión sobre seguridad económica están muy vinculadas a las capacidades de Estados Unidos de producir baterías, paneles solares, semiconductores, etcétera, etcétera, creo que las inversiones van a continuar y por lo tanto el desarrollo de negocio dentro de Estados Unidos por motivos de seguridad y de éxito económico en el área de lucha contra el cambio climático se van a mantener incluso con Trump. Otra cosa es que cuestiones como el CBAM, el arancel verde europeo, pues en Washington se percibe como, cuando se empiece a aplicar el año que viene, como un elemento proteccionista al que van a responder, y que la retórica de Trump en relación al cambio climático, como en relación a muchas otras cosas del discurso woke, pues es muy distinto y muy contrario. Pero yo no creo que Estados Unidos vaya a dar marcha atrás en las enormes inversiones que se han hecho estos años en lucha contra el cambio climático, porque además el liderazgo de las empresas americanas en muchos sectores es lo que ellos están buscando. Bueno, yo totalmente de acuerdo con un matiz. El IRA, el Inflation Reduction Act, como el CHIPS Act, es tanto el uno anti-cambio climático y pro-tecnológico, como es anti-China, vamos a ser claros. Lo que anima ese acuerdo bipartisano es mucho más el plantar barreras a China. En el CHIPS Act es obvio, es evidente. En el Inflation Reduction Act no es de primera o de segunda derivada, porque ahí lo que pasa es que los primeros que se dan cuenta de que la transición energética es una cuestión estratégica son los chinos. Y cuando Estados Unidos comprende que la transición energética, y hablo de transición energética porque eso es el centro, la transición energética es un asunto estratégico, monta todo ese andamiaje, que ahí hay que reconocerles la capacidad que tienen. Nosotros no nos podemos comparar, los europeos, porque no tenemos la estructura política para ser tan eficaces en el apoyo
en las subvenciones a esa transición energética. Esa es la primera matización. Por supuesto, el CBAM y otras cuestiones, vamos a tener ahí un asunto complicado, pero honradamente, no solo con Estados Unidos. Yo lo que espero de esta nueva comisión es que revise todo el contenido ideológico que tiene el Green Deal. El Green Deal tiene aciertos fantásticos y luego mucha adherencia ideológica. Y que empiece y que no vaya por la puerta de atrás. Vamos a tener que la Comisión Europea deja en suspenso de una manera alambicadísima una directiva sobre deforestación. ¿Por qué? Pues porque era una directiva que era un disparate, sencillamente. ¿Por qué? Pues porque como tantas cosas que se han hecho en este campo, no se han hecho estudios de impacto, no se han tenido en cuenta, se ha hecho con ese afán de regulación pionero. Segundo matiz, París. Pues es posible que Trump vuelva a salir de París. So what? O sea, Estados Unidos ha estado fuera de París, pero California y no sé cuántos otros estados y Bill Gates y no sé cuántas compañías han estado en primera fila en todo lo que son los acuerdos de París y su materialización a través de las COPs. O sea que Estados Unidos, yo admiro mucho a los Estados Unidos y entre otras cosas por ese tupido trama institucional que hace que los checks and balances funcionan. O sea, Trump sale de París, bueno sí, pero resulta que como ahí están las ciudades y los estados y no sé qué y tal, bueno, pues eso sigue de una manera u otra. Pero estoy totalmente de acuerdo con Federico que por la cuenta que le tiene al Partido Republicano, porque hay mucho Estado rojo que ha recibido enormes ayudas, que ha salido muy beneficiado, porque realmente es un sistema distinto, que ha salido muy beneficiado del IRA, lo mantendrá. Abrimos un poco el coloquio en el auditorio que hay aquí delante. Vanessa nos va a hablar ahora, recién nombrada la directora de comunicación de la EOI y un personaje importante para este coloquio porque lleva 12 años, si mal no recuerdo, de corresponsal en la Casa Blanca. O sea que todo esto se lo sabe bien. Estoy recién llegada, de hecho me voy a perder la cobertura de las elecciones allí, estaré muy pendiente desde aquí. Pero sí, efectivamente, Agustín, 12 años he estado en Estados Unidos y he estado en el corazón político del país. Me ha tocado cubrir en primera línea la Casa Blanca y bueno, todos estos temas no solo me parecen súper interesantes, sino que me resultan absolutamente familiares. Puedo visualizar la parte práctica que hemos vivido los periodistas en primera persona en cada uno de los temas que aquí se ha abordado y creo que como experiencia personal, como periodista, estoy totalmente de acuerdo con las dos opiniones, incluso cuando en algún momento pues, parecía que habían matices también que analizar. Y sí que creo que es verdad que los extranjeros en Estados Unidos pues tenemos un lugar un poco más aislado del que tienen los extranjeros en España, por ejemplo, porque entiendo que los periodistas estadounidenses aquí son siempre tratados con muchísimo cariño. No voy a decir que allí no, por supuesto, pero sí que es verdad que allí toca ganarse mucho más el lugar y toca pues estar muy bien conectado, entender dónde se pueden conseguir las fuentes y bueno, aquí para intervenir únicamente con una pregunta que pueda ser de interés, sí que me gustaría añadir un par de titulares. Creo que estas elecciones, obviamente escuchamos la palabra histórica y sin precedente con demasiada frecuencia, creo que nos hemos acostumbrado, sobre todo en años recientes, pero sí que es cierto que son históricas en cuanto hay cosas que no se han dado antes. Es la primera vez que tenemos a una mujer, precisamente en primera línea, con muchas opciones de convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. Por parte del expresidente Donald Trump, pues en ese caso creo que hace historia con varias cosas. Se convertiría en
en el presidente de mayor edad, superando incluso a Biden, si toma posesión del cargo en enero, si gana. Y también, por otro lado, ha sido elegido por primera vez por el Partido Republicano 3 veces consecutivas. Eso también es así como algo que no hemos visto antes. Entonces, sabiendo lo que puede suceder, no hay día que a mí no me lo pregunten, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que la respuesta creo que estarán de acuerdo los ponentes. Cualquier cosa es posible, puede pasar, ahí como dicen, anything is possible. Todas las opciones están abiertas, pero es cierto que esta vez hay que mirar a 7 estados decisivos, conocidos como bisagra, donde la particularidad es que la diferencia puede ser apenas un puñado de votos entre ellos. Así que la pregunta que tal vez podríamos aquí plantear, sabiendo que cualquier cosa es posible, ya desde el punto de vista social y teniendo en cuenta lo que sucedió en las anteriores elecciones, si sabemos que es un fenómeno que se ha replicado en otros países, no solo en Estados Unidos, el auge de los populismos, hay un riesgo real, como muchos piensan, de que la crispación que ya pudimos ver con ese asalto al Capitolio en las anteriores elecciones, tal vez ahora se traslade a un nivel incluso de mayor riesgo en cuanto a seguridad, si tenemos en cuenta que hablamos del país con más armas de fuego en manos de civiles, que hay incluso más armas que ciudadanos. Ahí. Ana, Federico. Yo suelo, para contestar esto, suelo decir que a mí en el kit de conferenciante no me entra la bola de cristal, o sea, francamente, que no sé si la reparten aquí, porque yo me encantaría tener la bola de cristal. No tengo ni idea. Un matiz, hemos tenido a Hillary Clinton. Hillary Clinton hasta el día de la elección por la noche, y lo sé porque es que tuve una conversación, pensaban que ganaban. O sea, que no es la primera mujer que tenía posibilidades fortísimas. Durante la elección, hasta la noche esa electoral, de hecho se llevaron una sorpresa, vamos, desagradable, pero tremenda. O sea, que es ese primer matiz. Vamos a ver, yo creo que está bien apuntado que probablemente no conozcamos el resultado definitivo la noche electoral. Yo creo que eso hay muchas probabilidades. A partir de ahí va a haber, yo deseo fervientemente que no, y vamos a ver lo que pasa. De nuevo, vamos a ver, el asalto del 6 de enero nadie lo había podido prever. Y realmente se solucionó de una manera grave, porque hubo muertos, etcétera, pero ahora yo creo que todo el país está avisado de que puede haber situaciones de tensión. Yo de nuevo espero, confío, deseo, me parece importantísimo para Europa. O sea, el asalto al Capitolio pasó en bucle en China, con el tipo aquel de los cuernos, pasó en bucle en China, en prime time no sé cuántas veces, pero todo eso es lo que mina la credibilidad del sistema multilateral. Pero vuelvo a decir que lo que pasará lo sabremos en los días siguientes al martes que viene. No sé si Sí, tienes algo por que añadir brevemente, yo creo que es para estar preocupados, porque yo tengo la sensación de que es muy posible que la noche electoral Trump diga que ha ganado, independientemente de que haya ganado o no haya ganado. Y si después parece que no ha ganado, los elementos de revisión judicial, de impugnación, salvo que la diferencia en 2 o 3 estados bisagra, sobre todo en Pensilvania, sea muy, muy grande en votos, o sea, que sean 200.000 votos de diferencia, que entonces una cosa es buscar 5.000 votos y otra buscar 200.000, en ese caso habría menos caso, pero creo que ese es un riesgo importante. También es cierto que no estando Trump en la Casa Blanca, su capacidad de influencia para la certificación puede ser menor. También es verdad que el gobernador de Pensilvania es demócrata, Shapiro, con lo cual no va a poder llamarlo para decirle que le busque 10.000 votos, que es lo que hizo con alguno de los estados bisagra en la anterior. Pero como bien dices, en Estados Unidos hay 400 millones de armas y 345 millones de habitantes. Así que es para estar al menos algo inquieto. Muy bien.
Creo que Rafael Domenech quiere hacer una pregunta. No sé si hay alguna más. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros, aunque tendré ocasión luego de reiterarlo al final de la presentación, vuestra disponibilidad y vuestra rápida aceptación en cuanto os invitamos a participar en este observatorio, tanto a Federico como a Ana, y por supuesto el excelente trabajo de moderación de Agustín. No, a ver, quiero hacer una matización con el tema porque habéis enfocado la discusión del cambio climático, de las estrategias políticas para hacer frente al cambio climático, exclusivamente desde la óptica del IRA, ¿no? Del Inflation Reduction Act, pero verdaderamente hay algo que divide claramente a un candidato a otro, es Trump. Se muestra claramente favorable a explotar los combustibles fósiles que produce Estados Unidos hasta el límite de lo económicamente posible, ¿no? Sin ningún tipo de fiscalidad prácticamente ambiental. Ya cuando estuvo al frente, todo lo que es la fiscalidad sobre el carbono prácticamente la llevó a cero, a $8 la tonelada, la 10ª parte de lo que pagamos en Europa por los efectos, por los ETS, ¿no? Por los derechos de emisiones, y esto, claro, marca una diferencia enorme, ¿no? Y luego la otra preocupación que tengo, hemos hablado mucho de las divisiones, habéis hablado mucho de las divisiones de lo que sería una administración Harris o Trump con respecto a los aliados o con el resto del mundo. A mí verdaderamente me preocupa que dos candidatos que básicamente están mirando a la política interna en esta campaña van a dejar el país tremendamente dividido y polarizado, ¿no? Que va a ser muy difícil que se llegue a acuerdos. Tremendamente polarizado, y que creo que en el caso de Trump puede poner en riesgo, incluso por algo que comentaba Ana, ¿no? Que llega con resentimiento y con una estrategia clara de que él piensa que le robaron las elecciones pasadas, y que se las robaron porque no controló lo suficiente lo que es la administración. Porque todos los resortes administrativos, judiciales, etcétera, es decir, porque no controlaba, porque había contrapoderes, que si no hubiera habido contrapoderes, que si esos contrapoderes no hubieran existido y hubieran estado en manos de sus aliados internos, en manos de magas, de seguidores del Make America Great Again, eso no hubiera pasado. Y me parece que esa es una actitud tremendamente peligrosa en un país dividido y confrontado políticamente. Pero, a ver, matiz, Rafael Domenech, hablamos el día que quieras de políticas energéticas. Efectivamente, hemos concentrado en el IRA porque esa es la política estrella que se ha debatido. Dicho esto, en Europa en estos momentos estamos pagando 3-4 veces más, tenemos un LNG carísimo, entre otras cosas, no es la única razón, pero entre otras razones, porque por razones de campaña Trump paró las autorizaciones que había de terminales de LNG. Entonces, yo comprendo que no estoy en absoluto alineada con esta expulsión a las tinieblas exteriores de los combustibles fósiles, entre otras cosas porque no es realista, no nos lo podemos permitir, y lo que eso redunda es en una carestía de la energía en Europa, que es lo que nos lastra en la productividad, en la competitividad que tanto hablamos. Eso respecto de lo primero, pero encantada de venir a esta sede, porque además ese es un tema que a mí me interesa particularmente. En cuanto a la polarización, francamente, el país está polarizado. El país está polarizado. Eso, y en una campaña siempre
se polariza y finalmente, lamentablemente, Trump no es el único que entiende que mejor eliminar las instituciones de los contrapoderes y tener un dedo político que apunte. Y no señalo a nadie, porque para qué, lo sabemos digamos que de cerca. Por ello, que nos importa a Estados Unidos muchísimo, que tenemos que desear que no haya perturbaciones, que si hay perturbaciones sean las mínimas, que a todos nos preocupa que las puede haber y que francamente que tenemos, mientras desde luego no nos armemos mejor, que el problema que tenemos es que no votamos ahí, con lo cual más tenemos la responsabilidad de tomar en nuestra mano que el futuro de Estados Unidos, que se decide el martes, no decida de paso y de forma encubierta el futuro de Europa. Eso es lo que nos corresponde y a lo que tenemos que responder. Federico. Sí, sobre el tema energético, yo creo que los últimos 2 años de la administración Biden-Harris han elevado la producción de combustibles fósiles de una manera espectacular. Ahora mismo están en pico de producción. Por lo tanto, yo ahí, a pesar de la retórica de Harris, creo que habría cierta continuidad. Aquí lo que se dice es que necesitan todo: renovables, gas, petróleo y todo, all of the above siempre. En el segundo tema yo estoy contigo, Rafa, y me preocupa más. Creo que Ana ha sido más cauta. Si uno lee el proyecto de Heritage 2025 o escucha las últimas declaraciones de J.D. Vance, que muchas veces ponen más en claro lo que piensa Trump, el discurso básicamente es que el Partido Republicano ha dejado que las élites demócratas controlen las universidades. Es muy difícil encontrar a alguien en Princeton, en Harvard y, por supuesto, en cualquiera de las californianas que no considere que Trump es el demonio. En el Departamento de Justicia, por no hablar de la Reserva Federal, digamos. Es decir, esta agenda de gente que Trump pretende o que Heritage plantea sustituir, es decir, lo que decía Biden es que hay que limpiar de manera radical a todos los funcionarios con esta adscripción ideológica más cerca del Partido Demócrata, que ellos dan por hecho que es así, y eliminar la independencia de los organismos reguladores, incluida la del Banco Central, porque además el programa económico de Trump es tremendamente inflacionista y por lo tanto yo creo que obligaría a la Reserva Federal a subir los tipos de interés el año que viene, entre los aranceles y la deportación de inmigrantes si se lleva a producir. Y en ese sentido tampoco se oculta, y como han explicado muchos de los ex asesores de Trump, las actitudes autoritarias y antidemocráticas de Trump y su falta de interés, de comprensión o de respeto por la Constitución y por la división de poderes. Por lo tanto, yo sí creo que yendo a la primera pregunta de Agustín, tal vez, que este tema sí que es algo muy sustantivamente distinto a lo que se producía en algunas de las otras elecciones, al menos desde la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, y es para estar preocupados. Terminamos con la pregunta, si no te importa, te presentas. ¿Qué tal? Soy Javier López Bartolomé, una persona que vamos a decir un campeón de la globalización. O sea que yo soy de las personas que cree más en el modelo de globalización que en el modelo menos, vamos a decir, del que hemos hablado, de parcelizar el poder y repartir el mundo en grupos. ¿No piensan en el efecto que podrá tener en el mundo este tipo de comportamiento, el impacto que va a haber en el crecimiento global o en la innovación? Porque yo creo que para bien o para mal, yo creo que la mejora de vida de mucha gente viene de ahí, y la, vamos a decir, absorción de todas las nuevas generaciones viene de ahí. ¿No es un tema importante, por ejemplo, en Estados Unidos, el que crecer, seguir innovando, seguir liderando con tecnológicas, con una energía, puede ser en el futuro una mejor, vamos a decir, plataforma para que el mundo sea mejor? En la medida de lo posible, brevemente, porque Ana tiene mucha prisa. No, es que teníamos una hora fijada, ¿no? No, yo puedo contestar,
Primero, yo creo que la tecnología es mucho más que la tecnología de la transición energética. Y vuelvo a recordar, no sé si estaba usted cuando he mencionado yo, que lo que China tiene de delantera es que entiende, el primero, que en la transición energética hay una cuestión estructural que va a definir el mundo del mañana, que es estratégica y en lo que se meten a fondo. Y por eso hoy dependemos en un 90%, grosso modo, en todas las tecnologías renovables, y por lo que China está haciendo un esfuerzo de punta en lo que es la próxima, que es las moléculas. O sea, cómo sustituyes unas moléculas carbonizadas por unas descarbonizadas, que es el hidrógeno. El hidrógeno limpio, no solo verde, puede ser verde, rosa nuclear, blanco extraído del suelo o de cualquier otro tema. Pero yo es que, mire, cuando uno ve lo que son lo que llamamos los países emergentes. Yo vengo de una reunión de africanos, por africanos. Entonces, ahí tenemos 700 millones que no tienen cero, o sea, que tienen cero acceso a la electricidad y que aspiran a tener, una lavadora, un fregaplatos, si es posible. Todo eso, además de una economía que se sustenta en energía de base, en energía continua. Pakistán, todos los países que crecen demográficamente demandan energía. Las renovables están creciendo al máximo. No se puede, digamos que están planteando un recorrido. Tenemos el retorno del nuclear de muchos años de estar en el destierro, y retorna. ¿Por qué? Porque eso además lo ha dicho, creo que ha sido Federico el que lo ha dicho, que me parece importante. Estados Unidos tiene una política de all of the above, es decir, todo lo que sirva para descarbonizar entra. Y la historia es que el país que más ha descarbonizado ha sido Estados Unidos, pasando de carbón a gas, nada más que con eso. Entonces, esa estigmatización de principio, yo no la comparto, pero lo razono diciendo que tenemos hoy un 82% de energías fósiles en nuestro consumo primario global. Tenemos una África que está creciendo exponencialmente y necesitamos todas las energías. Eso, all of the above, todas. Y evidentemente dentro de las contaminantes lo que necesitamos es, limpiarlas, desde el metano, que es uno de los temas de los que no se habla y que contamina 75 veces más que el CO2, al carbón. Ahora se están haciendo inversiones. Bueno, China, no sé qué barbaridad he leído, lo tengo apuntado para hacer un artículo, de centrales de carbón. Está abriendo centrales de renovables como nadie, pero a la vez está abriendo centrales de carbón. ¿Por qué? Pues por algo que hemos hablado, que es la carestía del petróleo y sobre todo del gas natural, que es dentro de la contaminación, pues el que menos contamina. ¿Algún comentario, Federico, y terminamos? Bueno, a ver, esto es más normativo que positivo. Lo que ha dicho Ana es cierto, pero las emisiones per cápita de Estados Unidos son altísimas, y si hubiera carbon pricing en Estados Unidos, los incentivos para aumentar la inversión en renovables serían mucho más elevados, y con la capacidad de innovación y de inventiva pues ganaríamos más rápido la carrera contra el cambio climático. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad, porque nadie va a subir el precio de la gasolina en Estados Unidos en los próximos años. Os agradezco mucho a los dos por dos cosas. Primero, porque ha sido estrictamente profesional, lleno de ideas importantes, de personas que conocen. Y segundo, extraordinariamente sincero. Incluso hemos discutido, ha habido ideas divergentes. Esto es importante. Muchas gracias a los dos. Gracias.